dudas, preguntas con respecto a lo que vimos en la clase pasada, o hacemos un pequeño repaso para que vayamos quedando con los términos claros. Esto es importante, porque si no tenemos claro, es mejor no avanzar para no quedarnos atrás. ¿Podemos hacer un pequeño repaso, por favor, profe? Sobre La clase todo, anterior. bueno, un pequeño resumen. Vamos a ver. Esperen que encuentre las cosas, chicos, porque todavía me cuesta este aparato. Bueno. Lo que estuvimos viendo, acuérdense que eran los medicamentos, cómo estaban compuestos los medicamentos, qué eran, qué es lo que a nosotros nos interesa saber, ¿no? Ustedes estuvieron viendo lo que era química, lo que era matemática, para poder hacer estos cálculos que son tan importantes dentro de nuestra profesión y que somos nosotros los que nos encargamos de administrarlo. ¿Mm? Por tanto, es de suma importancia saber cómo vienen, ¿no? Cómo se presentan y cómo puedo hacer los cálculos para poderlos administrar. Decíamos que tenemos estas formas farmacéuticas que son las sólidas, las semisólidas y las líquidas, y que las vamos a administrar por diferentes vías. Tenemos la vía oral, ¿ya? Que vamos a administrar todo lo que son comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, la administración rectal y vaginal, ¿no? Que son supositorios, enemas y óvulos, la administración tópica que es todo, pomadas, lociones, los parches, los colirios, las gotas nasales, las gotas óticas. Y la administración parenteral, que tenemos los inyectables para administración subcutánea, intramuscular e intravenosa. Y la administración inhalatoria, bueno, tenemos aerosoles, nebulizadores, etc. Esto hay que tenerlo claro. Y en cada una de estas formas de administrar, ya sea oral, rectal, vaginal, bueno, hay dosis a las cuales yo debo poner mucha atención. ¿Cómo voy a dosificar el medicamento para administrarlo? Bueno, el objetivo de estas formas farmacéuticas es ayudarnos. O sea, si ustedes van a la antigüedad, uno veía que en la sala de enfermería tenían hasta la pesa en miniatura, porque hacían casi de farmacéuticos también los enfermeros, ¿no? Y que medían toda la cantidad que tenían que hacer y disolver. Bueno, ahora tenemos la ventaja que el comprimido ya viene completo, lo único que a lo mejor lo tengo que dividir o lo tengo que administrar de tal modo que pueda tener una buena absorción. Por eso era importante también, y es importante, de que ustedes vean o tengan presente la biología, la anatomía. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a entender cómo es todo el proceso hasta que el medicamento hace efecto. Nosotros lo ponemos en la boca donde inicia la ingestión, pero después tiene todo un proceso hasta que llega al aparato en el cual debe hacer su efecto. Así que primero hay un proceso de deglución, pasa toda la digestión, pasa la parte del estómago, pasa toda la digestión portal, que es la parte del hígado, y pasa a la circulación sistémica. Así que vean cuánto camino hasta que nosotros logramos que el medicamento haga efecto. Por tanto,
es importante saber que si yo tengo una persona con un dolor que es insoportable, es obvio que no voy a administrar algo por vía oral, sino que lo voy a hacer o vía sublingual, que es bastante rápida, o vía intravenosa o intramuscular, de modo que pueda hacer efecto más rápido. Porque lo que quiero es ayudar. Entonces, saber cuáles son las vías más veloces, cómo me van a ayudar, etc. ¿Alguno se recuerda alguna vía veloz para alguna acción así rápida en algún problema de salud? Intravenosa, profe. Intravenosa, bien. ¿Y en qué lo podemos hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Se acuerdan que les di algunos ejemplos? Y también en prácticas profesionales vimos, ¿ya? ¿Cómo? La que va bajo la lengua. No me sale. Sublingual. La sublingual. Esa, la presión también. Sí, la sublingual, chicos, acuérdense, es una vía que podemos usar de emergencia también, si el paciente está consciente, ¿ya? Si el paciente está consciente, nosotros podemos usarla. Si no, como decía, me parece que era Marco que había hablado, bueno, la intravenosa. ¿Por qué? Porque si no tenemos un paciente, imagínense que vino en un accidente y ¿qué es lo que pasó? No pudimos, o sea, está inconsciente, no tenemos cómo hacer lo que reaccione, bueno, tenemos que usar la intravenosa. Esto también con el tiempo lo vamos a ir entendiendo más, pero según quien yo tenga delante mío, voy a poder actuar o voy a poder administrar, ¿no? Si tengo una persona con problemas de deglución grave, voy a tener que ver cuál vía me va a favorecer más para poder administrar la medicación y ser segura que ésta vaya adentro. A veces cuando trabajamos con personas con discapacidades diferentes, es muy difícil administrar las medicaciones y no sabemos cuánto entra y cuánto va afuera, porque o te lo escupen o no logran deglutir, etc. Por eso es muy importante, importantísimo, estar, quién tengo delante de mí, cuál es la situación en la que estoy. Así que para una vía, para una situación de emergencia, acuérdense siempre, si tengo un paciente consciente, por ejemplo, un ataque de angina, lo que voy a usar, una nitroglicerina debajo de la lengua y me va a dar una gran rapidez. También un ataque hipertensivo, puedo usar el captopril sublingual, que está en presentaciones sublinguales. Y aún cuando no lo tenga, chicos, puedo tener captopril normal que se toma, puedo dividirlo, hacerlo más polvo y ponerlo debajo de la lengua, de modo que pueda absorberse rápido. ¿Qué vena tenemos ahí debajo de la lengua que hace directamente que vaya al torrente sanguíneo en modo más veloz? La vena cava superior. Superior. Acuérdense siempre de esto, ¿ya? Que es bueno saberlo, porque así también es lo mismo en la parte rectal, ¿ya? Es la vena cava inferior. Estas son venas grandes y que podemos recurrir a ellas. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Bueno, No, bueno, acá tenemos, como ya les habíamos dicho, los diferentes tipos, ¿no? Estos son los sólidos, que se pueden presentar de diferentes maneras. Acá tienen, miren, tabletas, cápsulas, grajeas, óvulos, supositorios, de todos los colores, también de todos los sabores. Las semilíquidas, que son las pomadas, los geles, etcétera,
Todo lo que es líquido, los jarabes, las emulsiones, suspensiones, los líquidos parenterales, los colirios, las gotas nasales. También aquí falta la imagen, pero lo que es gas, ¿no? Lo que es gas, que generalmente lo usamos en la parte inhalatoria, que son los puff, ¿no? Los gases, que vienen, vemos la presentación y que directamente nos hacemos los puff en la boca. Tenemos los de liberación acelerada, liberación retardada, la liberación controlada. Estos son tipos de medicamentos que en su composición van a actuar en forma inmediata, pero también tenemos estos de modificada, que es acelerada, retardada y controlada, o sea, nos va haciendo en modo controlado. Por ejemplo, antes estaba en la clase de comunitaria, estamos hablando de anticonceptivos. Los anticonceptivos, este que se pone intradérmico y que te dura 3 años, bueno, lo podemos decir que es un tipo de forma farmacéutica de liberación controlada. O sea, va liberando, o sea, está programado para liberar tanto en el mes, y te va a durar en un periodo de 3 años. Esto es sobre todo para quien tiene mala memoria, ¿no? Otra cosa, hay ahora, no sé si alguien conoce, pero hay las bombitas de insulina que también son de liberación controlada y son inteligentes, van midiendo cómo está la glucosa del cuerpo y van liberando la insulina según la necesidad. Esto también ha ayudado mucho para que el paciente no tenga que estarse pinchando constantemente, o sea, liberársela de las agujas, pero también para tener un azúcar mucho más regulada. Bueno, esto es con referencia a lo que vimos. Acá esto tienen que leerlo para que se recuerden. En ese caso es el mismo medicamento, prof. O sea, cumple la misma función en los diabéticos cuando se inyectan que cuando toman las pastillas, ¿o cómo es? Bueno, las pastillas es una cosa, la insulina actúa de otro modo. El efecto es el mismo, pero acuérdense, vamos, el subcutáneo, ¿no? La insulina va al tejido subcutáneo. Los comprimidos sufren toda la digestión, ¿ya? Ahí está la diferencia, por eso debo ser también muy ordenado en la insulina. Me la coloco antes, me la coloco después, el comprimido me lo tomo media hora antes, todo dependiendo de qué tipo de comprimido tengo. Ahora hay una variedad bastante grande de medicaciones que ayudan a que sea mejor para ellos, si pueden actuar, pero depende de lo que tenga. La insulina no es igual a un comprimido, el comprimido va a faltar. Claro, por eso, porque tenía la duda, porque yo tengo, por ejemplo, tengo mi tía y mi papá que tienen diabetes, y mi tía se pincha, se inyecta insulina, y mi papá se toma su pastilla todos los días. Bueno, dice, no, lo que pasa es que la diabetes, me dijo mi papá. Yo no tengo ni idea, no entendía cómo era. Claro, depende del tipo de diabetes también que él tenga, cómo sea, qué tipo de diabetes tiene y cómo son sus niveles de azúcar, porque a lo mejor se puede regular solo con un comprimido, una metformina o toda la variedad que hay de fármacos, ¿ya? Y algunas no, algunos necesitan directamente la insulina, ¿no? Después tenemos insulina de acción rápida, insulina de acción lenta, insulina de acción retardada, o sea que basta una aplicación y me va a durar mucho. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, acá teníamos, acuérdense que los medicamentos vienen en este acondicionamiento primario, donde está, o sea, el frasquito, donde están los comprimidos, el material generalmente es de aluminio, el plástico, las botellitas acá lo muestran, todo lo que tiene la ficha técnica. Después, un acondicionamiento primario, uno secundario, o sea, la cajita ya, como viene puesta. Ven, acá tenemos el primario,
El secundario, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tiene diferentes signos y yo debo saber reconocer cada uno de estos? Acuérdense que los medicamentos tienen un nombre comercial que generalmente es del laboratorio y el genérico. Es este genérico el que yo debo aprender. Miren, este es Anefdol 400 y es ibuprofeno, ¿ya? El principio activo. Si vuelvo atrás, aquí tengo Motrin, ibuprofeno. Cambia el dosaje, a este tiene 600, o sea, tiene 200 miligramos más. Pero es el mismo principio activo. Supongamos que yo no voy a tener en casa el que me recetó el médico, de 200, o sea, de 400. Ah, usted no tiene Anefdol, pero tiene el Motrin. ¿Ya? No puedo usar. Va a cambiar el dosaje y a lo mejor puedo partir el comprimido. O sea, lo puedo dividir. Esto es importante tener en cuenta. Bueno, acá estaban los signos, acuérdense que les había dicho lo que significa cada signo, esto es importante. Cuando necesito el medicamento es con receta médica, cuando no lo es. Los medicamentos que pueden reducir la capacidad en la conducción, o sea, si yo tomo este medicamento no debo conducir, que lo debo conservar en el frío. Hay algunos medicamentos, sobre todo algunos tipos de colirio, la misma insulina, los jarabes cuando ya se preparan, o sea, los reconstituidos, deben ir en la heladera. Los medicamentos que son fotosensibles, ¿no? Que no debo hacer que estén a la luz, por eso generalmente vienen en frascos oscuros, y así. Profe, ¿Sí? ahí le escribió un mensaje a una compañera. Sí. Ahí le preguntaba si... ¿Qué pasó? Porque yo no lo logro ver cuando estoy compartiendo. Dice, profe, ¿y qué pasa si colocamos un medicamento que no les corresponde al paciente, aparte de que nos sancionan? Bueno, esto lo habíamos dicho también cuando administramos un medicamento. El medicamento, cuando lo administramos, si nos equivocamos, lo primero que hay que hacer, chicos, cuando me di cuenta, hay que avisar. Hay que avisar al médico. ¿Por qué? Porque así podemos proteger al paciente, sobre todo al paciente, ¿no? Acá no tengan tanto miedo a la sanción, porque acá lo que se juega es la vida del paciente en algunos casos, dependiendo de con qué me equivoqué. Porque si me equivoqué, no sé, en vez de darle, no sé, un ibuprofeno, le di un paracetamol y no va a haber tanta diferencia. Pero supongamos que en vez de darle el ibuprofeno, le di una aspirina y él es alérgico, sí que voy a tener problemas. Lo primero, chicos, es avisar. Avisar, ¿por qué? Porque así se pueden tomar las medidas, ¿no? Todo lo que es medicamento oral, yo puedo actuar rápidamente, incluso puedo hacer un lavado de estómago. Pero cuando hago un medicamento endovenoso, no, es irreversible, ¿ya? Así que hay que poner alguna otra cosa de manera que se puedan evitar las consecuencias. Por eso es tan importante estar muy atentos. Acuérdense las vías de administración que vimos, los 10 correctos para estar seguros en la administración. 3 son del paciente, 3 son del medicamento y 4 son del profesional. O sea, son 10 correctos que yo siempre debo tener en cuenta. Y no me debo cansar y debo cumplir este orden de manera que no me equivoque. Igual se van a equivocar, eso ténganlo en cuenta, pero que no sea porque se saltaron algunas etapas, sino que puede ser un error, somos humanos. Pero cuando se equivocan, avisen inmediatamente. Y más allá de la sanción que nos puedan poner o el llamado de atención, lo más importante es darnos cuenta enseguida de lo que hicimos y avisar. Sí. Para el mismo paciente. Sí. Puede pasar, chicos, puede pasar que ni siquiera se dan cuenta de que se equivocaron,
porque algunos medicamentos son muy similares, sobre todo lo que es inyectable. Las ampollas son muy similares, por eso hay que leer muy bien. Cuando yo preparo el medicamento, debo dejar la ampolla para verificar si lo que di era eso, lo que estaba, ¿no?, hasta el último. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me voy a dar cuenta, pero sí voy a ver que el paciente no está bien. Entonces, ahí puedo decir, oh no, en vez de darle, no sé, una buscapina, le di una dipirona, ¿ya? Y a lo mejor era alérgico. Entonces, tienen que tratarse de resguardar y sobre todo vigilar. Una de las cosas que nos toca a nosotros dentro de los 4 es vigilar. Yo tengo que educar, tengo que ser puntual, pero también tengo que vigilar al paciente. ¿Ya? ¿Qué reacción va a tener? Ya sea que la di por boca, ya sea que por la vía que la dé, siempre debo estar atento. ¿Alguna pregunta de acuerdo a esto? No, profe. ¿No? No hay nada escrito en el chat porque yo al hacer la presentación no veo el chat. No, el mensaje de recién nomás. Ok. Bueno, con respecto a cómo vienen los medicamentos, acuérdense que los tenemos en miligramos, en gramos, microgramos, nanogramos, etc. Las dosis de presentación siempre debemos leerlas. Acá tenemos una cetraxona, es 1.0 gramos. 1.0 gramos. ¿A cuántos miligramos corresponde? 1000. 1000. Acuérdense siempre. Aquí tenemos omeprazol. Tiene 40 miligramos en 10 ml. ¿Qué quiere decir esto? Que 40 miligramos se diluyen con 10 mililitros. Con 10 mililitros. Y si yo tengo 1 mililitro, o sea, de esta ampolla saco 1 mililitro, ¿cuánto voy a tener? 1000. Vayan haciendo la cuenta. ¿Cómo, profe? No la escuché, perdón. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tengo 40 miligramos, ¿ya? 40 miligramos de omeprazol, 30 miligramos de omeprazol en 10 ml. ¿Ya? ¿Cuántos miligramos voy a tener en 1 ml? ¿Cuántos voy a tener? 4. Ah, en una. Claro, hagan la regla de 3, chicas. 25. Regla de 3. 4. Bueno. 4, profe. 4. ¿Ya? Porque esto, 40, si yo lo pongo, vamos a ver, déjenme de compartir. Vamos a buscar la pizarra. ¿Dónde estará la pizarra? A ver si encuentro la pizarra. ¿Se dieron cuenta o no? Ah, aquí está la pizarra. Vamos a hacer algo que tenemos ahí mismo. Entonces, tengo 40. A ver, no se rían de mis números, ¿eh? 40 miligramos. Y estos 40 están en 10 ml, ¿no? Entonces yo le voy a pedir que el médico nos va a decir, mire, aplíquele 4 miligramos. Entonces lo que yo hago, supongamos 4, o lo que yo les pregunté, en 1 ml, ¿cuánto? Entonces no vamos a saber. Esta no lo vamos a saber, pero vamos a tener 1. Aquí tenemos la regla de 3, ¿no? Entonces, multiplicamos 40 por 1, ¿cuánto es? 40. 40.
Lo dividimos por 10 y nos da 4. 4. ¿Cuánto nos da? ¿4 qué? Miligramos. Miligramos. Entonces yo en 1 ml le estoy aplicando 4 miligramos. Es lo mismo que si el médico me hubiera dicho, mire, me va a aplicar 4 miligramos de omeprazol cada 6 horas. Entonces yo tengo este frasquito. A ver, dejo de compartir esto y les comparto el otro. Esperen. Tengo este frasquito en el office de enfermería. Y yo, no tengo para darle 4 miligramos. Y me dijo que se lo dé inyectable, que se lo dé endovenoso. Entonces lo que hago, hago el cálculo nomás. Entonces, ¿cuánto tengo que sacar de este frasco? Tengo que sacar 1 ml. ¿Se dieron cuenta? Claro, cada 6 horas vamos y sacamos 1 mililitro. 1 mililitro y le voy a dar 4 miligramos. Bueno, lo mismo acá. ¿Ya? Esto es lo mismo. Si me dicen, inyéctele 4 miligramos al paciente de dexametasona cada 8 horas. Y yo tengo este frasco ampolla que tiene 8 miligramos en 12 ml. ¿Qué es lo que hago? Sacar la mitad. Saco la mitad. Acá ni siquiera tengo que hacer tanto cálculo porque lo tengo medido. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo anduvieron? ¿Cómo anduvieron con los ejercicios? ¿Hicieron los ejercicios o no hicieron los ejercicios? No, profe, no los hice. Tuve toda la semana estudiando finales de esta semana y no los agarré de ejercicio. No agarraron para nada. Bueno, los ejercicios van a Te seguir digo la verdad. van a seguir Profe, estando. yo hice alguno. Bueno, Yo también. bueno, vamos a ver esto. A ver si, esto es la regla de 3, así que no importa. Cuando hacemos una dilución, ¿ya? En práctica yo les había mostrado un poco lo que era a veces la reconstitución del medicamento. Acuérdense que nosotros tenemos medicamentos que vienen en frasco ampolla y tenemos los medicamentos que vienen liofilizados, que es el polvito, por decirlo así. A ver, espera un segundo que me agarro la cajita. Bueno, como se está casi terminando el tiempo, nos vamos a desconectar así para que no se corte en medio de la comunicación, ¿de acuerdo? Y nos volvemos a conectar.